¿Dónde está la plata? Deuda para emergencia trepó a 1.990 millones de dólares y no alcanzará, advierten. La ley de emergencia habilitó un total de 1.990 millones de dólares para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Después de un año, la ejecución de dichos fondos sigue sin llegar al 100% y ya se analizan nuevos préstamos para la compra de vacunas. De acuerdo a los datos de la Comisión de Control de Fondos COVID, del total de fondos asignados a la emergencia, solo se ejecutó el 79% y queda un saldo de 328 millones de dólares. Esta distribución del presupuesto se encuentra enmarcada en la Ley número 6524, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay. Incluye los 1.600 millones, unos 10.211 millones de guaraníes previstos en el artículo 33 y los 390 millones de dólares, unos 2.490 mil millones de guaraníes contemplados en el artículo 35 de la ley. La distribución se dio de la siguiente manera. Protección social, 419 millones de dólares, utilizados 386 millones, saldo de 32 millones de dólares. Funcionamiento del Estado, 540 millones, ejecutados 537 millones y queda un saldo de 3 millones de dólares. Fondo de la Salud, 466 millones de dólares, ejecutados 180 millones y quedan 286 millones de dólares. Capitalización 64 millones de dólares, utilizados 62 millones, saldo 2 millones de dólares. Servicios básicos 89 millones de dólares, ejecutados 86 millones y sobran 3 millones de dólares. Gobernaciones 17 millones de la moneda norteamericana, ejecutados ya en su totalidad. Ollas populares 5 millones de dólares, utilizados 4 millones, queda 1 millón de dólares. Subsidio a artistas 1 millón de dólares. Ejecutados 0,9 millones, queda 0,1 millón. En lo que refiere netamente a los fondos de salud, de los 466 millones de dólares, 34 millones fueron derivados al Ministerio de Obras Públicas para infraestructura de hospitales y se ejecutaron 20 millones. Además, se destinaron 6 millones al Hospital de Clínicas, ejecutados en su totalidad. En tanto, de los 426 millones de dólares netos para el Ministerio de Salud, solamente se utilizaron 153 millones, quedando un saldo ya comprometido de 272 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Salud es de aproximadamente 1.000 millones de dólares, en donde está incorporado el remanente del Fondo de Emergencia. Dichos recursos ya están comprometidos para el financiamiento de insumos, medicamentos y pago del personal adicionado para la pandemia. Dentro de ese remanente están unos 40 millones de dólares para la compra de vacunas contra el COVID-19, de los cuales 10 millones ya fueron entregados al Fondo de Inversión ruso para la adquisición de las dosis de Sputnik V, quedando de esta manera unos 30 millones de dólares. El 13 de octubre pasado, el Ministerio de Salud transfirió 48 mil millones de guaraníes, cerca de 7 millones de dólares, al mecanismo COVAX por más de 4 millones de dosis de vacunas, de las cuales hasta ahora recibió 0. El total comprometido para las vacunas vía COVAX es de 45 millones de dólares. Aún no se tiene estipulado cuánto es el monto que se necesitará para adquirir las vacunas que precisa nuestro país. No obstante, ya se prevén líneas de contingencia a través de organismos multilaterales, es decir, nuevos préstamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 y 14, estamos en vivo, 29 grados la temperatura en Asunción. Don Pablo Scherken, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué gusto, Jorge. Gracias por la invitación. No puedo decirle a la audiencia y a la gente buenas noches. Tampoco digo buenos días. Estos son días horribles, dolorosos, tristes, decepcionantes. Y uno se pregunta, ¿cuánto más tendremos de esto? La síntesis que presentaste es una síntesis muy clara. Podríamos diferir en algunos cálculos, algunos porcentajes, algunos montos. Pero la pregunta que yo me hago, Jorge, es ¿cómo es posible que el año pasado constituyéramos un fondo
de 1.990 millones de dólares. La gente usualmente habla de 1.600 millones de dólares, como dando a entender que ese es el monto inicial previsto por la ley de emergencia en su artículo 33, digamos, pero el artículo 35 agrega préstamos que estaban saliendo, por así decirlo, por un monto de 390 millones de dólares. Así que en total son 1.900 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó para que no pudiéramos cuidar un fondo de salud? Porque vos constituís un fondo de salud y lo cuidás. En la medida en que se van utilizando los recursos, vos recomponés los recursos, ¿ok? Porque vos estás en una guerra, en literalmente una guerra pandémica que tiene su efecto económico y social. Entonces tu fondo de salud jamás puede bajar, jamás puede bajar. En el hipotético caso de que nos vaya bien hoy, mañana, pasado mañana, y sobre dinero de ese fondo, perfecto, hermano. Se hace la redistribución del caso y se soluciona el problema. Pero si hoy, Jorge, el ministro de Hacienda te dice claramente, solamente tenemos 30 millones de dólares para las vacunas, uno dice, pero ¿qué pasó? Explícame un poco qué ocurrió con el Fondo de Salud. Empezó con 514 millones de dólares, casi el 32% de los 1.600 millones de dólares. ¿Te acordás que el año pasado era lenta la ejecución del Fondo de Salud? Ahí empezaron a rapiñar, a distribuir recursos, y al final quedó solamente 426 millones de dólares. Con una baja ejecución, todos estábamos relativamente tranquilos cuando nos decían, queda 250 millones de dólares que pasamos para el 2021. Ok. Como se había aumentado el presupuesto de salud y llega en este momento a más de 1.000 millones de dólares, el presupuesto del Ministerio de Salud, nosotros decíamos, ok, este es el recurso que se tiene básicamente para la vacuna, es decir, para decir, señores, yo tengo dinero disponible y ante cualquier oferta que haya, la tomo. No me importa qué vacuna, ni exacto, pero la tomo. ¿Qué haces con 30 millones de dólares? ¿Qué haces con 30 millones de dólares en un mercado internacional de altísima competencia? Y no me vengan a decir que no se mira el dinero, no, que se mira la nacionalidad o la necesidad de un país. No existe. Se mira el dinero. ¿Y qué es lo que Paraguay puede mostrar hoy? 30 malditos millones de dólares. Es todo. Eso para mí no, hasta ahora no cuadra. No cuadra completamente porque hablé con chilenos y con representantes de otros países y ellos me decían, Pablo, pero tu fondo de salud, ¿por qué cayó? ¿Por qué se redujo? Si la guerra continúa, ¿por qué? ¿Qué? Y yo le di la explicación más dolorosa que tengo realmente y comparto contigo, le dije. El presidente de la República es un presidente que prefiere las obras públicas antes que la salud, la vida de la gente. Clarísimo. Si a mediados del año pasado, o en septiembre, en octubre, viendo la perspectiva que se presentaba para el 2021 en términos de algún rebrote, vacunas, etcétera, ¿qué hubiera hecho yo? Señores, los recursos que están destinados, un 30 o un 40% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, directamente van al Fondo de Salud. Necesito 500 millones de dólares del Fondo de Salud. No tiene que bajar eso. Te va a entender, hasta el que construye te va a entender porque te está diciendo, sí, la vida es más importante que una maldita obra pública, pero también te va a entender por algo que nosotros decíamos, o que por lo menos yo dije en una oportunidad, después se repitió, la mejor política económica es la vacunación masiva. La mejor política económica para crecer, para crear empleo, ingreso, es la vacunación masiva. ¿Qué digo hoy?
a mi gente, miren, tienen que esperar que el gobierno diga qué recursos tiene para comprar las vacunas. Y a partir de ahí pensar en qué vacuna vamos a ir, cuándo va a llegar, cuánto va a llegar, cuál va a ser el proceso de vacunación. Entonces, hasta los economistas te entienden si se hubiera priorizado salud en vez de obras públicas. Lo dijimos. ¿Por qué no lo entendió el presidente de la República? Ahí, Pablo, yo hoy veía una publicación, digo, el diario Última Hora, hacía referencia. Yo dije, bueno, mañana le quiero llamar a unos senadores cuando decidieron, o parlamentarios, aprobar este préstamo de 1.600 millones de dólares. Y esta publicación hace referencia a que el gobierno de Mario Abdo Benítez utilizó 538 millones de dólares de la deuda pública de 1.600 millones para el funcionamiento del Estado, es decir, para el pago de salarios. Sí, entonces la distribución que se hizo, pero quiero que me hagas volver después a lo planteado en términos de obras y salud. Sí. Que incluso las empresas constructoras ahora podrían decir, ok, paramos un rato, se pueden acumular deudas, tienen deudas. A los proveedores de salud se le deben 180 millones de dólares, 100 millones ya en sesión de pago. Cuando se hizo la ley de emergencia se dijo, ok, esto no tiene que ser solamente para salud, sino tiene que ser para cubrir lo económico y cubrir lo social, los efectos destructivos del COVID-19, ¿sí? Y para eso, ¿qué se planteó? Se planteó, primero, salud, se le dio 514, que sería el 32%. En el caso de lo que vos mencionabas, funcionamiento del Estado, 553 millones de dólares, el 35%. Cuando es funcionamiento del Estado no es solamente pago de sueldos, sino una serie de otros ítems, pero que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, ¿ok? Y en tercer lugar aparece con 408 millones de dólares aproximadamente, lo que se llama protección social, ¿sí? Serían los tres ejes. Después hay otros ejes menores, pero serían los tres ejes. Yo no estoy en contra de cómo se planteó ese armaje de 1.600 más los 3.900 millones de dólares, porque esos 3.990 millones de dólares tenían que ver con el FOGAPI, el Fondo Fiduciario, etcétera. Hay un 100 millones de dólares al Ministerio de Agricultura y Ganadería que yo no sé qué es. Si alguien me puede explicar, por favor, y alguna otra entidad. Entonces, yo estuve de acuerdo con que había que hacer esos frentes, pero siempre dije, prioricen salud. Ok, en ejecución rápida, suministros, etcétera, etcétera. Fue lenta la ejecución más lenta fue la de salud. Funcionamiento del Estado, protección social, rapidísimo, completo, casi en un 100%. Asistencia a ANDE, Copaco y ESA por problemas, no, por precios o por parar el pago, etcétera. Todo eso bien, pago jubilaciones, adultos mayores, todo lo que vos quieras, bien, bien, bien. Lo más lento, el Ministerio de Salud Pública y Comunicaciones. Salud Pública y Bienestar Social. Sí. Y yo digo, ahí nace el problema, ahí nace la cuestión. O sea, si tú tienes una dependencia, tienes un organismo que no es capaz de ejecutar bien y rápido, hermano, haz los cambios rápidamente. Esos cambios no se hicieron, ¿sí? Y estamos con los resultados que estamos teniendo en este momento, que la gente se pregunta y me pregunta a mí, es que no puede ser, Pablo, tantos miles de millones de dólares de los que vos nos hablaste a nosotros, y resulta ser que no tenemos insumos. Y la gente se muere porque no tiene una maldita cama en un hospital. Y hay médicos que tienen que hacer una suerte de, y no quiero emplear este término y que no me malinterprete, digamos, mira, este tiene más posibilidades de vida que este, ¿sí? ¿Ok? Ya llegamos a ese escenario. No, ya sé, pero me duele usar Claro. esa terminología por el juramento hipocrático de los médicos, digamos, en el sentido de sanar. Entonces,
Yo creo que es una combinación de inutilidad, de mucha inutilidad, pero de muchísima inutilidad y de muchísima corrupción. Alguna vez hay que disponer una auditoría de estos 1.600 o de estos 1.900 millones de dólares para saber con exactitud en qué se gastó, cómo se gastó. Arrancó una campaña del gobierno donde se usó la plata, se hicieron videos y este desglose. Y yo te pregunto, cuando se hace esa clasificación, ¿se destinó a protección social tanto? ¿Se destinó a funcionamiento del Estado, fondo de salud, capitalización, servicios básicos, gobernaciones? Y números redondos, números redondos. ¿Satisface esa explicación o Mira, la exposición de esos números? De los 1.600 millones de dólares, se ejecutó el 80% prácticamente. Y la diferencia es salud, que no llegó al nivel de ejecución que llegaron las otras entidades o los otros programas. El análisis internacional que nosotros recibimos es que hicimos bien las cosas. Cuando digo hicimos, me refiero al hecho de los paraguayos hicieron bien las cosas para no sufrir tanto como sufrieron otros países, ¿sí? Ahora, el error es ponerte a descansar como diciendo, está bien, no va a pasar nada, no va a haber ningún rebrote, ya esto se va terminando, etcétera. Cuando la información era que ya había rebrotes en Europa fundamentalmente, ya empezaba el tema de las vacunas, etcétera. Eso se tendría que haber llevado a ti rápidamente, ok, necesito fortalecer mi fondo de salud porque va a empeorar la situación y por otro lado necesito tener 200, 250 millones de dólares para compra de vacunas, ¿ok? ¿Qué es lo que dice ahora el ministro de Hacienda? Dice, son 30 millones de dólares. No tenemos más, pero vamos a hacer una redistribución de recursos. Y cuando yo escuché eso dije, hoy me parece perfecto, por fin van a tocar obras públicas para darle recursos a salud. Y después en otra entrevista él aclaró de manera muy tajante, no, vamos a redistribuir unos préstamos que están por ser otorgados a Paraguay. Y yo dije, epa, ¿endeudamiento de vuelta? Sí, endeudamiento de vuelta. Mira, Jorge, voy a ser sincero contigo en este sentido. Si digo que la política económica más importante y la mejor política económica es la vacunación masiva, estoy dispuesto a cualquier costo en términos de conseguir recursos. Si hay que endeudarse, si hay que fabricar dinero, si hay que robar dinero de algún, pero cualquier cosa porque el beneficio es extraordinario en términos de salud y en términos económicos. Eso me dice la razón, la lógica. Pero en el fondo, la razón me dice, pero no está bien. Se corresponde tu desesperación, tu lógica de que va a tener un efecto positivo, todo lo que quiera. Está bien, la razón, todo, pero no está bien. Y cuando te dice no está bien, ¿por qué no está bien? Porque Pablo, en economía, la redistribución de recursos significa priorizar. ¿Ok? Si el año pasado invertiste 1.000 millones de dólares en obras públicas, hermano, hubieras previsto muy bien 700, 650. La diferencia, salud, fondo de salud. Entonces hubiera tenido razón, lógica, y hubieras hecho bien las cosas, no hacer las cosas mal. Somos adictos al endeudamiento, pero estoy dispuesto a endeudarme si con eso tengo la solución económica y la solución de salud. Pero estoy remordido realmente en términos de conciencia porque no está bien, no hicieron bien sus trabajos. No hicieron bien sus trabajos. Y termino con esto porque me parece importante. Ese eslogan de Marito de gobierno de la gente para la gente, eso es absolutamente un eslogan mentiroso, pero mentiroso en forma absoluta. Hasta yo te diría hoy, al no tener la visión de estadista de poder decirle a los constructores, paren un ratito. Vamos a parar un ratito, ¿sí? Porque salud es importante. Te diría que una obra más es igual a un muerto más. Ese sería el eslogan.
de Marito en este momento. Una obra pública más, un muerto más, como ejemplo. ¿Me explico o no me explico? Absolutamente. Yo tratando de entender la lógica de las autoridades del gobierno, porque yo me rehúso a veces a ser tan lapidario, decir, se chuparon toda la plata, no se hizo nada, eso por un lado, y me cuesta creer que quienes hoy nos gobiernan sean tan antipatriotas. Entonces yo digo, les quiero escuchar cuál es el argumento para después construir la historia en limpio. Y hoy hablé con dos referentes del gobierno. Uno de ellos, el ex canciller Federico González, y él me dice, y eso es muy típico de los paraguayos, el año pasado, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuando otros países que en ese tiempo estaban en una situación de casi catástrofe sanitaria, estaban en una desesperación por solucionar la cuestión sanitaria. Y ahí apostaron a varios sectores que estaban en la elaboración de las vacunas. Pusieron varias fichas en distintas canastas. ¿Qué pasó con Paraguay? En ese tiempo, nosotros no estábamos en una situación de desesperación ni al punto de la catástrofe sanitaria. Tal es así que nos confiesa hoy, en Radio 1 nos confesó el ex canciller, que nosotros nos llegamos a Paraguay a ofrecernos como conejillos de India para los laboratorios y nos dijeron la respuesta, no, ustedes están bien epidemiológicamente, no necesitamos hacer con ustedes como sí se hizo con Estados Unidos, sí se hizo con Chile para ir más acá en la región. Entonces ahí me da la sensación a mí de que nosotros como que nos quedamos y confiamos nomás en principio en el mecanismo COVAX, que hoy se evidencia que nosotros confiamos en el mecanismo COVAX, que hoy entre paréntesis se llamó todo un culebrón con el tema de los depósitos, y después ahora recién veo que nos estamos desesperando y estamos haciendo recién ahora lo que tuvimos que haber hecho el año pasado, en agosto, en octubre, para hoy no estar mendigando vacunas como estamos haciendo a nivel mundial, a nivel internacional. Eso por un lado. Entonces Esperamos un ratito. Es una guerra. Es una guerra. En la guerra del Chaco hubieron periodos en los que no hubieron combates. Directamente, no hubieron combates. Eso no significó, no, la guerra terminó. No, no. Habían negociaciones internacionales, se interrumpía, se seguía, etcétera, etcétera. Era un cuadro muy complejo. De repente la información era, ya termina la guerra, ok, ya termina, no hay por qué provisión de... La visión del comandante en jefe, el mariscal Estigarribia y el presidente Eusebio Ayala fue, no señores, pueden haber espacios de no combate, pero la guerra continúa, rearmémonos, hagamos el tiempo libre para fortalecernos. Esa declaración puede tener algún grado de justificación, pero yo quiero que esa justificación la vaya y la dé en el INERAM, si se atreve, para decir, no, resulta ser que la culpa de ustedes porque fíjense que estábamos tan bien que... Pero nuestros más notables epidemiólogos el año pasado dijeron el pico no picudo, ¿te acordás que tanto vos hablaste en tu radio en la mañana con Benjamín, hablaban de eso? Y entonces eso hizo que nosotros confiemos nomás en el mecanismo COVAX y nos distrajo del foco. Yo entiendo tú lo que hoy me decía también otro referente del gobierno, hoy para ustedes es muy fácil leer la realidad con esta frase que se usa con el diario del lunes, pero el año pasado nosotros estábamos, es más, nos ofrecimos, como lo hicieron otros países como Conejillo de India por el tema de los laboratorios y los experimentos para la obtención de las vacunas. Y nos dijeron, no, ustedes están muy bien, sus números no disparan, ustedes tienen la situación controlada. Y yo reconozco eso que decís, Pablo, de que nos tuvimos que haber preparado. Eso evidentemente no se hizo. Entonces, hoy, ¿dónde estamos? Yo digo, y esa es una de las explicaciones, ¿verdad? Que yo recojo y digo, bueno, nos quedamos dormidos sobre esos números que teníamos en comparación a países de la región, que nosotros estamos muy por debajo con Uruguay, pero hoy estamos haciendo recién ahora.
Y ahí nos encontramos en una realidad en materia de números, esto que dice el ministro de Hacienda. ¿Cuánto tenemos hoy para ir a comprar vacunas? Primero, ¿Cuánto tenemos? una aclaración que me parece importante porque la señalaste. Cuando yo te dije que la comunidad internacional vio con buenos ojos lo que hicimos el año pasado, desde el punto de vista de los fondos, las políticas que se tomaron, etcétera, etcétera, como diciendo, actuaron responsablemente, hicieron bien. Ahora, se le fue por alto el déficit fiscal, el endeudamiento llegó a un nivel récord, etcétera. Ahora tienen que empezar a bajar, y nadie quiere bajar. Punto uno. Entonces, no todo lo que se hizo mal, por Dios. No. Si no, no tendríamos hoy la explicación de que, ok, hay que aplaudirle a Paraguay por lo que hizo, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿de qué sirvió lo que se hizo si viene un empeoramiento como el que está viniendo y la desesperación de la gente? O sea, qué tiempo malgastado que tuvimos. Puede ser que sea por la falta de experiencia de expertos médicos, etcétera, etcétera. Es cierto, es muy fácil hablar cuando uno está del otro lado del mostrador y no está en el ejercicio del poder, digamos. Una cosa es la gente, otra cosa es el que te comanda. El que te comanda tiene una visión que la gente no tiene. El comandante impone esa visión. Así vamos a ir a la lucha, ¿sí? El pueblo no tiene mayor idea, pero asume que esa es la orden que llevará a una victoria final. Nosotros no tuvimos y no tenemos comandante en jefe. No habla, no demuestra sensibilidad, parece un ser inhumano, valga la contradicción, digamos. No se mezcla con la gente, no pasa a darte una palmadita y ya va, ok, ya viene. Y después no te olvides, mi estimado Jorge, la cantidad de gente corrupta con la que él ha venido manejándose en este tiempo. Para una catástrofe médica de coronavirus y sin parangón en la historia, te podría decir, digamos, moderna, vos tenés que tener la mejor gente. Él no jugó con la mejor gente, con la mejor carta. Por eso tuvo casos de corrupción en licitaciones que hicieron más lenta la adjudicación de medicamentos y de insumos en términos de salud, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se está frente a un combate determinado. Aprovisionamientos, es clave el aprovisionamiento. Entonces, el Fondo de Salud me tiene que dar el respaldo necesario y no existe ese aprovisionamiento. Es como que yo te diga, salí a pelear, Jorge, sí, pues no tengo fusil, no importa, hace algo así, no tengo fusil, no tengo nada. No, yo te tengo que proveer de las armas con las cuales vas a luchar. Tengo que hacer una pausa a la vuelta, siguiendo y ir redondeando. Ahora está saliendo, ahora estamos en vivo, el presidente de la República, está en Palacio de López, estaba reunido con quiénes estaba. Está Jorge Guillén, nuestro compañero. Adelante, Jorge. Enseguida hacemos el enlace con él. Cuando vos decís, no, ¿va a decir algo el presidente o no? ¿Qué dice? ¿COVAX? ¿En cuánto tiempo llega? Bueno, enseguida vamos a estar con Jorge Guillén. Vos decías, no habla el presidente. Yo me pregunto, ¿qué va a decir el presidente? Una cosa muy distinta, esa conferencia de prensa que hicieron el domingo, los 3 ministros, qué distinta iba a ser la conferencia y qué distinto la llegada del mensaje si los ministros y el presidente de la República estaban parados sobre 1 millón de dosis de vacunas. El mensaje iba a ser distinto. ¿Me explico? Es que las cosas van a cambiar. Si se da un proceso mágico, casi milagroso, en términos de lo que yo te decía, o sea, una vacunación masiva, que sea rápida y general, que no vaya a ser una vacunación masiva lenta, que nos lleve hasta el 2023 para tener el rebaño que necesitamos protegido o inmunizado, digamos. Entonces, tengo que hacer la pausa. 2 cuestiones a la vuelta. Necesariamente tenemos que recurrir a un nuevo préstamo para
comprar vacunas. Eso por un lado. Tenemos que hacer, no hay otra opción. Y lo otro que me planteaba hoy el senador Stefan Rasmussen, integrante de la Comisión de Salud. Si para dentro de 15 días, tomando ya cuenta regresiva del viernes pasado, cuando se tenía una oferta concreta de un proveedor, en concreto de un proveedor que decía que tenían 3 millones de dosis, pero se optó por AstraZeneca, por un acuerdo con Taiwán, que entró a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si esto no llega en 15 días, va a haber una responsabilidad criminal del presidente de la República, dice Stefan Rasmussen. Y después agrega, ¿por qué no prosperó la oferta del sector privado en ese momento que quería adquirir la vacuna china? Por el tema precio. Y dice Rasmussen, hoy la prioridad es salvar vidas. ¿Por qué hoy estamos especulando con el tema precios? Porque no tenemos plata. No tenemos plata. Pero ahí es donde yo digo, no tenemos plata, y la semana pasada vimos 12.000 millones de guaraníes en ampliarle el salario a un grupo de funcionarios. Vos me dirás, ¿cuánto? 12.000 millones, son casi 2 millones de dólares. Pero todo puede sumar, pero aquí hay que hacer un sacrificio por sectores, porque el monto es grande. Lo escuché hoy al canciller Euclides Acevedo que decía, tenemos plata, pero no sabemos quién comprar. Tenemos plata, pero no sabemos dónde comprar. Yo decía, ojalá que esté diciendo la verdad, porque si el ministro de Hacienda dice que no hay plata, o hay 30 millones, él sabrá de dónde saldrá la plata. Hablamos de eso a la vuelta de la pausa, ya venimos. Vamos con Jorge Guillén. Jorge, adelante, nuestro compañero está en Palacio de López. Adelante, Jorge. Gracias, Jorge. Hace algunos instantes abandonó aquí el Palacio de López, el presidente de la República. Hizo un anuncio bastante cuesto, pero muy importante. A ver. El viernes, tipo 15, 16 horas, llegan 36.000 vacunas del mecanismo COVAX. Fue este el mensaje breve, pero muy importante que hizo el presidente de la República al abandonar la oficina presidencial. Entonces reiteramos, el mandatario Mario Abdo Benítez acaba de anunciar la llegada de 36.000 vacunas el viernes entre las 15 y las 16 horas vía mecanismo COVAX. No indicó palabra más alguna en relación a las características de la vacuna, en relación a ningún otro tema, pero sí está el anuncio de la confirmación por parte del mismo presidente de la República en torno a este tema. Que es lo que queríamos, Jorge, porque esta mañana hablábamos con el ministro de Salud, con el viceministro, con Hernán Martínez, y nadie se arriesgaba a tirar ya una fecha precisa. Sí teníamos la información cuando había hablado Escoto, el representante de la OPS en Paraguay, de que vamos a recibir entre marzo, abril, mayo, una partida importante, una asignación importante, pero así en cuotas. Teníamos esa información de las 36.000 dosis, pero no teníamos el día. Acaba entonces, al retirarse el presidente de la República, lo que rescatás de lo que dijo escuetamente, este viernes llegan 36.000 dosis de vacunas dentro del mecanismo COVAX. Esa es la noticia, Jorge. Exactamente. De hecho, que como tu seguidor número uno, Jorge, estuve siguiendo toda la programación, todas las entrevistas que estuviste haciendo en Radio 1, y sí, evidentemente, no había todavía una confirmación, y lo importante de este mensaje, decíamos breve pero contundente, del presidente de la República, es la confirmación sobre todo de la fecha. Tipo, estaría entre las 15 y 16 horas más o menos el viernes, estas 36.000 dosis del mecanismo COVAX. Muy bien, señor Jorge Guillén, yo también le sigo a usted, muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí está. No, por favor, el placer de siempre estar en contacto con ustedes, con toda la teleaudiencia. Bueno, gracias. Pablo Gerken, 36.000. Qué buena noticia, sí. Qué buena noticia, es una gota, pero es una buena noticia, no hay que oponerse a eso, digamos. Te reitero mi posición. Evidentemente el gobierno se va a endeudar para poder pagar las vacunas, hoy, mañana, a futuro, ¿sí? ¿En qué monto se va a endeudar? Externamente, y quizás 180, 200, 250 millones de dólares aproximadamente. Hay crédito y los organismos financieros multilaterales quieren darle plata a Paraguay, ¿sí? Está. Ahora, ¿es ser adicto al endeudamiento? Ahí está la demostración más clara. O sea, vamos a seguir aumentando nuestra deuda
de una manera extraordinaria. Dijimos, frenen, 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 por favor, ¿sí? Que algo puede pasar mal, algo puede no salir del todo bien dentro de algunos años y podemos tener dificultades, ¿ok? Pero de vuelta está como que vamos a endeudarnos. Mi posición personal como profesional, por mis convicciones económicas fundadas en el liberalismo alemán, yo te vuelvo a reiterar. Cuando hay una guerra, se hacen redirecciones de recursos de una entidad, de un área determinada, a fortalecer ¿qué? El armamentismo. Cuando no hay una guerra, sucede exactamente lo contrario. Esa redistribución de recursos se hace dentro del aparato del Estado, no fuera o al exterior. Yo estoy convencido de que si se le ajusta el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el visto bueno incluso de las empresas constructoras en el sentido, ok, vamos a esperar 6 meses, ok, porque primero está esto y después vamos a beneficiarnos todos. Eso es muy fácil de hacer. Eso me explicaba un ex viceministro, una reasignación presupuestaria y se hace un plumazo. El ministro Borba le llama al ministro Vins y se ponen de acuerdo, el presidente y ya está. Escuchame una cosa. Sin mayores trámites. Si vos le vas y el Parlamento sabe que hay solamente 30 millones de dólares. Y vos presentás un proyecto por el cual, señores, ¿saben qué? Se reasigna de este sector a este sector por un momento determinado. ¿Vos pensás que el Parlamento no va a aprobar inmediatamente? Claro que sí. Es legal y se puede hacer, pero se puede hacer hacia el interior por vía presupuesto. Eso es lo que corresponde hacer. Ahora, ya te vuelvo a decir, el saber la lógica de que la solución económica y sanitaria ante esta tragedia que vivimos tiene que llevarme a endeudarme externamente, hermano, no voy a ser un negativista y voy a decir no. Tengo que cerrar, don Pablo Gerke. Mire usted acá a su cámara y me gustaría que cierre con esa frase que lo inmortaliza a usted. Duele decirlo, pero hay que decirlo, este pueblo se merece el gobierno que tiene. Muchas gracias, Pablo Gerken. Hacemos una pausa a la vuelta. Seguimos sobre el tema sanitario. Tenemos testimonios de pacientes de lo que están sufriendo en los hospitales y va a estar con nosotros acá en la mesa el fiscal Osmar Legal para hablar de la investigación del tema medicamentos IPS y después lo otro que salió hoy, la decisión del jurado de enjuiciamiento de magistrado en relación al fiscal Osmar Legal. Pausa, venimos enseguida. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Está con nosotros el fiscal Osmar Legal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, para ti y para la audiencia. Bueno, ¿qué es esto del jurado de enjuiciamiento? Hoy me pasaron acá, hay un comunicado incluso de la Asociación de Fiscales, un comunicado bastante duro. Explícanos qué es lo que pasó. Por el caso IMEDIC. Bueno, en realidad sí, es en torno a una investigación, es en torno a la investigación que se abrió de la causa IMEDIC, donde recordarás, hemos presentado acusación un tiempo atrás. Sorpresivamente yo pensé que no podría ocurrir algo para desglosar y darle una cierta un cierto entendimiento a esto. Tenemos que darle dos líneas a esto. Por un lado, a criterio mío, esto es una decisión arbitraria por parte del jurado de enjuiciamiento hacia mi persona y hacia las investigaciones que estoy llevando a cabo. ¿Por qué digo esto? Y la hablo en dos líneas, porque una línea es la línea jurídica. Sí. Y en la línea jurídica, en todo momento se realizaron actos investigativos que correspondieron. La causa, dentro de lo que es de índole financiera, se terminó en el plazo ordinario de 6 meses, que normalmente no se da, que normalmente nosotros pedimos prórroga extraordinaria por la dificultad de la investigación. En este caso llegamos a los 6 meses, acusamos la causa,
por delitos con marcos penales sumamente graves, con el convencimiento para la elevación, y lo que objeta el jurado de enjuiciamiento es una cuestión accesoria, que es la medida cautelar, que en su momento nos apeló. ¿Y por qué digo 2 líneas? Esa es la parte jurídica. Criterio mío, y no solamente mío, sino doctrinal, constitucional, internacional, es que la regla es la medida cautelar durante la presunción de inocencia y la prisión como excepción. Entonces tenemos como entendido de que se cumplió el efecto de la investigación, se llegó a la acusación, y hoy día tenemos una acusación, una preliminar a puertas, y posteriormente vamos a irnos a elevar la causa a juicio oral. O sea, procesalmente estamos bien, jurídicamente estamos bien, estamos convencidos de la investigación que llevamos a cabo. Yo ahí lo he hablado, doctor, contigo en la radio, pero siempre me generó ruido, como se dice, cuando dividís la causa del caso Imedi, que vos sabés que esto también arrancamos acá, nosotros Sí. una denuncia y después se fue amplificando, el caso del clan Ferreira, digo. Por un lado, esta imputación que se da, que tiene que ver con el tema de las camas, y después como que hay otros casos o otros eventuales hechos punibles que como que no se Sí. movieron, y que tienen que ver con la falsificación del contenido, Claro, de las que es mascarillas, lo y que se fue objetando que es lo que se durante fue la objetando. investigación. Pero de entrada yo digo, claro. pero la causa es tan grande, pues ¿cómo es que sacamos una partecita de la causa, imputamos por eso, y del otro lado, que me parece que es la causa más grande, no tenemos todavía... Sí, Esa es mi interpretación, está bien, está bien. te estoy Y puede exponiendo. ser, Sí, solamente que antes de pasar a esa etapa te quiero cerrar la idea primaria, sí. porque te estaba hablando de la cuestión jurídica, que a criterio mío es la que se está juzgando en el jurado de enjuiciamiento y la que se debe juzgar. Y después está la cuestión lógica, que es la que también tiene que juzgar. Y ahí está donde está la extrañez por parte mía, porque nosotros tenemos que atender algo. Dentro de esa investigación se conforma un equipo de trabajo, Jorge, donde hay 4 fiscales. En el equipo de trabajo los 4 fiscales tenemos las mismas decisiones, tenemos el mismo poder de decisión, tomamos con unanimidad las decisiones. Todas las decisiones que se tomaron fueron conversadas, Sí. y extrañamente hoy día el único enjuiciado soy yo. Ahí eso no tiene sentido. Ahí yo tengo que decirlo. Al jurado de enjuiciamiento del magistrado no tiene pie ni cabeza. O sea, no, O sea, no. si supongamos que existan razones en el proceso. Hablemoslo jurídicamente. Claro, supongamos que existan razones. Entonces tiene que estar todos los La fiscales investigación se involucrados. llevó como un todo. Y es más, tenemos que entender siempre algo. La medida cautelar la decide el juez. La fiscalía es parte. Entre paréntesis, el juez lo dejaron fuera Claro, también. ni siquiera se tocó. Sí, sí. Entonces, esa es la otra línea por la que digo. Bueno, ahora pasando a lo siguiente, porque Sí. esa es la extrañez mía, y lo que es sumamente arbitrario, digo bien, es que yo esté enjuiciado, y no digo que los demás también tengan que estarlo. En realidad, a mi criterio, ninguno de nosotros debemos Claro. estar enjuiciados. No, por eso yo hacía la salvedad. Supongamos que existan Claro, razones, claro. tienen que estar los otros también, ¿verdad? Claro. O sea, ¿por qué se hace esa discriminación? Cuando se hace esa discriminación, a mí ya dicen, No. yo ya digo, acá hay algo raro. Claro, se está apuntando directamente Acá a hay, alguien. hay un objetivo, como siempre, entre paréntesis, yo no sé si cambió en algo un jurado de enjuiciamiento magistrado, me parece que no. Siempre se ha usado como garrote para perseguir yo yo me hago después responsable del de día eso. de Siempre hoy- se ha usado así, ¿verdad? Yo después del día de hoy digo, porque siempre yo digo, ojalá que no haya un retroceso, pero aparentemente nunca se avanzó. Se cambiaron personas en el jurado, pero seguimos con las mismas Absolutamente. conductas. Explicámonos lo otro, doctor. Bueno, con relación a lo otro, nosotros tenemos que volver atrás y retrotraernos a la denuncia inicial. Nosotros tenemos que acordarnos cómo se iniciaron esas denuncias. La denuncia la hacen un grupo de legisladores y el mismo ex ministro de Salud hoy día, el doctor Mazzoleni. Cuando se inicia la investigación, se abre la investigación por todas las importaciones o todos los insumos que venían dentro de esa importación, que es la famosa llegada de los insumos chinos. Posteriormente, nosotros chocamos con ciertos obstáculos dentro de la investigación que se dan en las investigaciones, como ser falta de información del país de origen, que en este caso es China continental,
donde nosotros no tenemos, relaciones diplomáticas, exactamente, entonces ahí cuesta más conseguir esa información. Se hicieron todos los actos investigativos. Para realizar una investigación en forma, y eso lo hablo de manera personal, en todas mis causas lo hago de manera responsable y en el momento oportuno. Yo no puedo hacer una imputación porque la gradería lo pide. Yo tengo que reunir los elementos objetivos del tipo investigado. Nosotros tenemos que tener en cuenta hoy día algo. Nosotros tenemos que considerar que el ministerio pidió un tipo de tapaboca que en realidad lo trajo el IMEDIC, y estoy hablando de una causa abierta que en realidad no debería dar tantos detalles porque sigue estando investigada esa causa. La causa no está cerrada, como muchos quieren aparentar que no está imputada, no quiere decir que está desestimada o archivada. La causa sigue, está pendiente de ciertos actos, Ciertas diligencias que de ciertas mencionaste el otro día, diligencias me que dijiste en la tienen radio. ciertas obstrucciones Sí. y que eventualmente van a llegar. Eso no quiere decir de que la causa esté cerrada, de que lleve su tiempo. Y el ejemplo es otras causas que también salieron a la luz en tu programa, el caso de la gobernación del Guairá, que llevó su tiempo investigativo, pero hoy tenemos una imputación solvente, Y se ha avanzado donde, un donde montón. se avanzó, donde posterior a esa imputación tuvimos muchos incidentes por parte de la defensa, pero gracias a que se hizo el trabajo en tiempo y se colectó todas las pruebas necesarias, vamos a llegar a una eventual acusación. Entonces, nosotros, como digo, el órgano investigador, que es el Ministerio Público, lastimosamente no es un órgano popular. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo a los elementos de prueba que tenemos a la vista. Y si los elementos de prueba son insuficientes, tenemos que colectar en el tiempo que la ley nos establece. Ese caso no está todavía cerrado. No esa está parte, cerrado ¿verdad? para nada. ¿Qué es lo que argumenta el jurado? ¿Usted llegaste a acceder la argumentación? Más Todavía allá de no. ese tweet, que podemos poner otra vez para leer la comunicación del jurado de enjuiciamiento de magistrado que tengo acá, que es ahí está, dice: el jurado de enjuiciamiento de magistrados resuelve el enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal, el rechazo para los agentes fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y el juez Mirko Valinotti. La fiscal acusadora será la abogada Carmela Ramírez. No hay más información sobre esto. Todavía no, oficialmente no. Oficialmente no hay más nada de esto. Y ahí es donde uno dice, pero ¿por qué solo legal? Ojo que yo no tengo por qué defender lo legal, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué solo legal si los otros fiscales, en el caso IMEDIC, por ejemplo, tienen el mismo grado de responsabilidad? En el hipotético caso de que la investigación se determine o se argumente de que no se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, ahí todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Todos estamos expuestos a ser enjuiciados o a ser investigados o a ser contrastados nuestro actuar dentro del jurado de enjuiciamiento como fiscales. Ese no es el problema. El problema es cuando se toman este tipo de decisiones arbitrarias donde en un equipo de trabajo donde todos tomamos las decisiones, porque parte de lo que informalmente escuché es que uno de los representantes decía que en la audiencia de imposición de medida yo dejé una postura. En la audiencia de imposición de medida tuvimos 3 fiscales. Acá me pasan expediente para estudio y consideración. Claro, por genérico, habla de la causa, la carátula, investigación preliminar, expediente caratulado, Justo Rubén Ferreira, Servim, y otros sobre supuestos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Claro, es genérico, ¿verdad? No está el desglose. ¿Qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que tuvieron en consideración los miembros del jurado para tomar esta decisión? ¿Verdad? Claro, porque por eso es lo que en principio te decía. Un análisis que tenemos que hacer es el análisis jurídico. El análisis jurídico lo podemos hacer después, no hay problema. Si correspondió o no nuestro actuar dentro del proceso. Para mí, yo te puedo decir, la investigación está acusada hoy día. O sea, el fin del Ministerio Público es llevar la primera etapa preparatoria, la etapa investigativa hasta la acusación, si así correspondiere, y lo hicimos. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, poneme por favor el comunicado que dieron a conocer hoy, respalda la labor del agente fiscal, quien en cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes procesales ha ejercido correctamente su rol, exhorta a los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados a revisar la decisión y rever la postura asumida
según reglas del debido proceso, pues el actuar del agente fiscal se encuentra ajustado a derecho. Expresa su preocupación por la aparente utilización de un órgano constitucional con una finalidad diferente a la establecida en las normativas, práctica que se creía superada. La democracia e independencia de los poderes se sostiene únicamente con la vigencia del Estado de Derecho y a su vez cuando los operadores de justicia realizan sus funciones con plena independencia y autonomía de criterio, apartados de toda injerencia externa que pretenda influenciar en el desarrollo de una investigación o presionar para direccionar una investigación utilizando órganos constitucionales. Todo el sistema de justicia quedará expuesto a especulaciones y provocará el debilitamiento del mismo ante decisiones que busquen coartar la labor del órgano encargado de investigar los hechos punibles. Ante estas circunstancias, se exhorta al respeto de las reglas procesales, la independencia y a las funciones que correspondan al Ministerio Público como órgano persecutor y requirente, dice la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, en un comunicado que dieron a conocer el día de hoy después de esta noticia del jurado de enjuiciamiento de magistrados en relación al fiscal Osmar Legal. ¿Qué tenés que hacer ahora? ¿Tenés que defenderte? Y ¿Cómo? Entonces seguir el proceso, ¿verdad? hay que seguir el proceso. Pero para aclarar nomás, el caso Inmedi, la imputación por un lado, tema de contrabando, pero lo otro está pendiente. Lo otro está pendiente, a las la resultas investigación. de las diligencias Claro, que se tienen que hacer. Claro, exactamente. Para cerrar con esto, que es por el cual te convocamos, esto surgió porque hoy. ¿Qué tenemos en concreto? Porque dijimos que le íbamos a hacer el seguimiento, después enseguida vamos a mostrar lo que sufren todavía los pacientes por el tema de la falta de medicamentos. En IPS, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasó con el tema de medicamentos de Bueno, IPS? nosotros tuvimos, para recapitular, Jorge, nosotros tuvimos una denuncia pública a través de un medio de prensa donde un pariente, un paciente, expone una ampolla de un medicamento Con logo de IPS. con logo de IPS, uso exclusivo de IPS, y a partir de ahí nosotros, por el número de lote, empezamos a buscar la trazabilidad de eso. Nos constituimos hasta la INERAM, porque la primera presunción o nuestra primera hipótesis es que podía haber salido de la farmacia de la INERAM. Nosotros pudimos ver que la INERAM tiene un sistema de control tanto de ingreso como de egreso a zona de uso, por llamarlo de alguna manera, de los medicamentos, bastante trazable. Entonces, lo que pudimos también corroborar es que ese lote en particular nunca ingresó. No, ni siquiera, no solo a la INERAN, ni siquiera al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Porque, ¿qué pasó? En el transcurso de la investigación también se pudo ver de que existe un convenio entre el Ministerio de Salud y IPS, donde en realidad hacen un cambio de medicamento. Es una cuestión de decisión de alta gerencia por una cuestión seguramente de vencimiento, una cuestión de esas, ¿verdad? Entonces, sí se podría utilizar en hospitales del Ministerio de Salud medicamentos que dicen uso exclusivo de IPS. Pero lo que no podría permitirse es que una persona, un tercero, un familiar tenga fuera del recinto hospitalario un medicamento Y venda. Venda peor, pero ni siquiera lo tenga. Porque esos medicamentos son de control estricto para el transitar de esos medicamentos. Bueno, donde nosotros solicitamos informes y a la gente de IPS y nos enviaron en estos días, nos pidieron plazos en algunos casos, pero en particular en el lote que a nosotros nos interesa, nos enviaron cuantiosos documentos. Usted tiene que revisar. Que son 1500 hojas cada bibliorato y tienen más o menos 30 biblioratos. Más o menos esto es como cuando uno mira la resolución, lo primero que mira es el resuelve, claro, y después empieza a mirar los detalles. En el resuelve, ¿qué es lo que se puede ver primariamente? Que ese lote en particular, ese numerito que nosotros vemos en pantalla, hay 21.800 ampollas con ese mismo lote. Entonces chocamos con un obstáculo otra vez en la investigación. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo dije ya públicamente y vuelvo a usar tu espacio, Jorge, para decir?
la gente que está siendo víctima de estos vendedores, insto para que se acerquen al Ministerio Público. Te cuento una cuestión dentro de los actos investigativos que hicimos. Nosotros pudimos corroborar 2 de estas personas que probablemente tuvieron acceso a estas compras, que son parientes muy cercanos. Una es la madre de un internado, el otro era el hermano de un internado, o el hijo de un internado, digo bien. ¿Qué pasó? Que en el transcurso de la investigación en estos días, cuando nosotros nos pusimos en contacto, ya habían fallecido ambos. Entonces, por una cuestión de delicadeza y de tacto, lo que hicimos es aplazar las declaraciones de ambas personas y justamente a finales de esta semana o comienzos de la otra vamos a estar hablando con esa gente. En resumen, ¿qué es lo que se tiene acá? Hay gente del IPS que dice, yo tengo el Mediasolán, yo tengo la Atracurio, te vendo a 120.000 guaraníes. ¿Querés delivery? Yo me voy y te llevo. Si una persona, un familiar que tiene un paciente en una situación extrema, en medio de esa desesperación, lo que ustedes recomiendan es que acudan al Ministerio Público. Nosotros tenemos una hipótesis para hacer el seguimiento. personalmente. ¿Quién es el que te llamó a ofrecer ese medicamento? Yo tengo ¿verdad? una hipótesis personal. Evidentemente se está sacando medicamentos. ¿Alguien está sacando IPS? medicamentos del IPS? Sí, está sacando. Pero es tan grande la cantidad del uso de medicamentos, porque ese es un solo lote y Claro. hay muchísimos lotes, que seguirle a eso es imposible en este estado investigativo. Todavía no cerramos la investigación. Yo tengo... Hay que hacer la ruta del Hay que hacer la medicamento. ruta. Hay que hacer la ruta del medicamento, no del Sí, dinero. no Hay del que hacer dinero, en este caso del medicamento. Es así. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, doctor. Claro que sí. Gracias. Vamos a seguir en contacto. Acá hay una serie de preguntas sobre el tema de INAH, que ya es otro caso. ¿Cuántas causas tenemos? Un montón, ¿verdad? Va a estar preguntándote todo, nos va a faltar el programa. Gracias, doctor. Seguimos Por en favor. contacto. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Sigue la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Una de las detonantes de las manifestaciones ciudadanas que se vienen dando desde hace más de 10 días tiene que ver con la falta de compra de insumos básicos para los internados por COVID-19 y sobre todo por los medicamentos de sedación que los pacientes que están en terapia intensiva necesitan a diario. Un mal manejo del dinero y la utilización del mismo en la compra de los medicamentos fue lo que llevó a la renuncia del ministro Julio Mazzoleni, a quien se le reclamaba también la no llegada de las vacunas anti-COVID. Con la asunción de nuevas autoridades en la cartera de salud, se prometieron cambios radicales y que se iban a tomar los atajos correspondientes para dotar de estos medicamentos a los enfermos y parar ya con el pedido que se venía haciendo a los familiares de los internados para que vayan a comprar las costosas drogas como son el Atracurio y Midazolam, entre otros. Historias desgarradoras a diario se escuchan de las personas que tienen que rematar sus pertenencias para poder dar abasto con los costosos medicamentos. Incluso una mujer contó que prácticamente regaló su casa a un monto mucho menor al que tenía porque necesitaba cubrir los gastos hospitalarios para salvar a su familiar. Polladas, hamburgueseadas, tallarinadas, asados y otros eventos reinan por todos lados de parte de familiares y amigos de los enfermos que trataban de ganarle la pelea al COVID. Mientras tanto, el pedido de medicamentos es constante debido al desabastecimiento en hospitales. El pasado 9 de febrero, debido a una mala gestión, el doctor Neri Rodríguez dejaba el cargo de la Dirección General de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud y en su reemplazo asumía el doctor Derlis León, quien la semana pasada confirmaba que estaban organizando todos los medios para la adquisición urgente de Atracurio y Midazolam para 2 semanas y admitía que en la gestión anterior de Rodríguez no se pudo hacer la compra, pero que ahora están generando los recursos para mejorar el servicio y la distribución eficaz a los lugares donde se tiene una alta demanda de estos fármacos. Un paciente sedado por COVID requiere entre 30, 35 y hasta 40 ampollas de Atracurio y Midazolam, dependiendo de la gravedad de su enfermedad. La semana pasada se informaba desde el Ministerio de Salud que en solo 4 días se dieron 8.000 casos positivos y de ese porcentaje un 15% iba a necesitar internación y un 5% iría indefectiblemente a terapia intensiva. Esto en un escenario en el que no existen camas disponibles, habla a las claras que se está en un colapso.
En medio de todo esto y con las promesas de compra de medicamentos y abastecimiento de los mismos a los hospitales más desabastecidos, la gente sigue siendo la que compra las drogas, ya sea de las farmacias o del mercado negro, que también comenzó a hacer su aparición con la venta de estos medicamentos que son robados del IPS. Por esta situación, la Fiscalía abrió una investigación penal para dar con los que estaban robando estos insumos y los ofrecen entre los desesperados parientes de los internados. Un equipo de la Caja Negra, en un recorrido que se hizo por unos hospitales, pudo demostrar que es mentira que las drogas de sedación ya no se les pide a los familiares de los internados. Según se ven las recetas, se les pide no solo atracurio o midazolam, también solicitan sondas, sueros y otros elementos y medicamentos que no tienen a disposición en los hospitales públicos y salen de los bolsillos de la gente. A diario el padecimiento de estas personas por conseguir medicamentos sigue, mientras se espera una rápida acción del Ministerio de Salud para dar cobertura médica. Bueno, nosotros tenemos testimonios de familiares, de pacientes, incluso que ya hoy no tenemos tiempo para pasarlo. Vamos a hacer mañana en 30 más en Canal 13. Hasta el viernes vamos a ir compartiendo esos informes, porque ahora queremos entender esta conferencia de prensa que hizo Julio Borba, el ministro de Salud, sobre no sé cómo llamarle, este culebrón que se generó en torno a lo que aparece en la página 5 del borrador del libelo acusatorio presentado por los liberales, donde hace referencia a que supuestamente se transfirió mal el dinero por las vacunas para el mecanismo COVAX, y queremos consultarle sobre esto a alguien que estuvo siguiendo de cerca hasta hace poco, porque estuvo ocupando un alto cargo en el Ministerio de Salud junto al ex ministro Julio Mazzoleni. Ahora está en comunicación con nosotros Julio Rolón, el doctor, ex viceministro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia, a las órdenes. Bueno, a mí se me perdió la pelota. Yo dije, en media hora tenía que entrar al aire, tengo tantos documentos que no sé por dónde empezar para leer. Leí una parte del comunicado del Ministerio de Salud, pero tengo un par de dudas para no ir a repetir lo que ya contó Borba. Esto que recibimos, esta devolución de dinero que tengo acá, el documento que está en el Banco Nacional de Fomento, ¿por qué nos devuelven esa plata? Estamos hablando de cuánto, casi 2 millones de dólares de lo que ya se había pagado. ¿Por qué nos devuelven si se hizo todo bien? ¿Cuál es la aplicación a eso, doctor? Acá está el monto. Dice 4 de marzo de este año, 2.975.000 dólares. ¿Por qué nos devuelven esa plata? ¿Qué es lo que pasó, doctor? Esa devolución se da en el marco de una solicitud hecha por la OPS-OMS a través de su representante, el doctor Luis Escoto, y es un simple acto administrativo. O sea, acá lo que hay que entender es lo siguiente: todo este proceso que se inició el año pasado, que a través del cual nosotros esperamos tener las vacunas por el mecanismo COVAX, desde el punto de vista administrativo no tiene nada de irregular. Acá se quiso instalar como que se cometieron errores y a consecuencia de esos errores vinieron los retrasos. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Aquí se han realizado todos los procesos administrativos conforme a lo que la ley en Paraguay permitía, y eso es muy importante aclarar, porque el año pasado, cuando se toma la decisión de recurrir al mecanismo COVAX, había que entender que el marco jurídico solamente permitía comprar vacunas a través del fondo rotatorio, y ustedes recordarán que después se modificó esa ley, inclusive después se agrega otra para poder permitir las negociaciones directas con otros países. Esta parte que está creando confusión es un componente del proceso que tiene que ver con los adelantos que estaban previstos nomás luego hacer en base al primer y segundo semestre del año, y eso consta en un documento que nosotros habíamos recibido el año pasado y a principios de este año también, en donde hablaba que de acuerdo a las cantidades que nos iban a traer debería haberse realizado cierto desembolso, y es nada más que eso. O sea, acá se quiere instalar algo que no es, que supuestamente se cometieron errores de transferencia, se transfirieron donde no correspondía, etcétera, etcétera. En realidad, lo que nosotros hicimos en su momento con el doctor Julio Mazzoleni y con todo el equipo era seguir lo que, por un lado, el acuerdo establecía y por otro lado, lo que la ley nos decía que teníamos que hacer. Y esta devolución se da como parte de un proceso administrativo en el cual la OPS nos comunica que internamente hubo modificaciones, porque hay que entender que COVAX es un conjunto de instituciones que
que tienen sus propias normas y sus reglamentaciones. Al principio había que entender que el contrato o la vinculación con COVAX se hacía en base a un contexto jurídico que decía que todo lo que tenía que ver con vacunas, de acuerdo a la ley de vacunas, solamente se podía hacer a través del fondo rotatorio. Después eso se modificó. Entonces acá se está creando una confusión, no sé con qué fines, obviamente que seguramente trasciende lo estrictamente sanitario y entra en lo político, pero yo les puedo garantizar de que todo lo que nosotros hicimos está documentado y así como expresó hoy el ministro Julio Borba en su conferencia de prensa, todo es trazable. Y Jorge, honestamente, hay que aclarar y la ciudadanía tiene que estar tranquila de que el hecho de que nosotros hayamos seguido una secuencia de etapas dentro de un proceso que fue haber recurrido al mecanismo COVAX no tiene nada que ver con la velocidad con la que ellos nos están proveyendo o nos van a proveer las vacunas. Esto es lo que la pregunta que surge, doctor, porque se hace un reconocimiento cuando vemos la devolución de dinero, y yo digo, acá quien tiene que hablar también son o el representante, este señor Escoto, representante de la OPS Paraguay, y explicar un poco, porque acá tengo la nota que le envió en fecha los primeros días de marzo al entonces ministro Julio Mazzoleni, y de lo que vemos en esa nota se entiende que hubo dos pagos, uno de casi 7 millones de dólares en octubre y otro de casi 3 millones de dólares. Este último era para cubrir las primeras dosis que recibiríamos. Dice que el monto fue subestimado y por eso dejan a consideración del ministerio dejar como pago adelantado a más partidas que llegarían después de junio. Estos son hechos objetivos que están en la nota, doctor, está en el documento. Pero por eso digo... Totalmente. Entonces, lo que no entiendo todavía es esta devolución a una cuenta del ministerio al Banco Nacional de Fomento, que ahí mostramos el documento. Esos 2.950.000 dólares, esa plata, ¿de dónde es? Es lo que nosotros teníamos que transferimos a Gaby, que tenía que ir sin embargo a la OPS. Esa plata, ¿por qué nos devuelven, doctor? Lo que queremos entender. Bueno, para aclarar, es importante entender dos componentes en esta historia de culebrón, como decís. Sí. En primer lugar, para formar parte del mecanismo COVAX, había que hacer un desembolso que fue el primero que se hizo de 6.8 millones de dólares. Después, durante el año, se plantearon dos desembolsos, uno correspondiente al primer semestre y otro correspondiente al segundo semestre. Esos desembolsos fueron calculados en base a lo que en principio íbamos a recibir nosotros. En una primera notificación, recuerdo que nosotros habíamos recibido el informe de que estaríamos recibiendo entre 300 y algo mil y 600 mil. Y esas 300, es decir, ese escenario mínimo y ese escenario máximo implicaban un cálculo financiero y se optó por calcular un monto de acuerdo al escenario de mayor recepción de vacunas, es decir, de 600 mil, y ahí sale esa cifra de 2.9 millones de dólares. Por eso es que sale ese número. Después, obviamente, porque seguramente COVAX tuvo dificultades para garantizar lo que en un principio dijo que nos iba a dar, surgen nuevas cifras. Y ahí en un segundo informe, una nota que también nosotros habíamos recibido en su momento, con copia, la original obviamente fue al ministro, se replanteaban nuevos montos. Y como el escenario de dar 600.000 en estos primeros 6 meses tenía una dificultad, entonces se plantea esta nueva cifra que todos recordarán, que en este primer semestre vamos a recibir hasta mayo 304.000 aproximadamente dosis. Sí. Y eso se vuelve a recalcular y más o menos alcanza $1,5 millones de dólares. Pero la transferencia se había hecho y lo que se solicita nada más es cambiar de cuenta, pero no porque se cometió un error, sino porque se había seguido simplemente un proceso administrativo que estaba determinado ya. Luego se decide transferir solamente de acuerdo a la cantidad que vamos a recibir, que son 158.000 y algo de dólares por las 36.000. Es decir, porque acá, desde el inicio de las tratativas encabezadas por el doctor Julio Mazzoleni con el mecanismo COVAX, nosotros hemos seguido estrictamente lo que los acuerdos han determinado seguir. Y los pagos son el reflejo de las disposiciones y de todo lo que ese marco contractual nos decía. Se modifican camino a camino. ¿Por qué? Porque lastimosamente COVAX se dio cuenta seguramente que era imposible cumplir con lo que primeramente salió como una alternativa.
Pero eso no significa que nosotros hayamos cometido un error y que transferimos mal a una cuenta, nos dimos cuenta después, volvimos a pedir qué es lo que se quiere instalar maliciosamente. Y yo quiero decirte con toda claridad de que desde el inicio de los trámites a través del mecanismo COVAX, todo está documentado, todo es trazable y todo es admisible desde el punto de vista jurídico, porque nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos después de que un equipo jurídico nos dé esa atribución. Entiendo la explicación que das, doctor, pero evidentemente hay que dibujar para entender, porque a mí no me queda claro, ¿verdad? No me cuadra todavía la explicación por qué nos devuelven si tenemos un acuerdo de entrega de 4 millones de dosis, y incluso en la misma nota le dice que la plata puede quedar de adelanto para futuras dosis. Entonces, ¿por qué nos devuelven? ¿Por qué no dejaron por qué nos dejaron nomás ya la plata como adelanto para lo que después íbamos a estar recibiendo? ¿Por qué se hace esa devolución? Al observar que se hace esa devolución en ese documento que mostramos recién, ahí pues dígame si no, uno puede interpretar, nos devuelven porque la transferencia hicimos mal. O si no, iban a dejar nomás la plata insisto, para las futuras compras o entrega de dosis que todavía no hemos pagado todo. No sé si me explico. Sí, yo entiendo perfectamente lo que planteas, pero te tengo que decir lo siguiente. La devolución se hace en el marco de un proceso administrativo habitual que en este caso correspondía a un pedido oficial de la OPS y una aclaratoria de parte de ellos de que las transferencias debían hacerse ya directamente a ellos, ¿verdad? Pero ese es un procedimiento interno que desde el punto de vista administrativo las personas encargadas de ese procedimiento consideraron que es normal y que no representaba absolutamente ningún proceso amañado, ni mucho menos. Es más, la devolución se hizo sin ninguna dificultad. Ahora, hay que entender también, y eso consta en los documentos, que ese adelanto de 6.8 millones claramente estaba establecido que era para justamente empezar a buscar los compromisos de compra por parte de COVAX, de manera a asegurar a los países pobres tener la disponibilidad de esa vacuna. Es decir, era un monto para iniciar negociaciones, y dice eso en las notas que nosotros recibimos. No lo estamos inventando, porque acá lo importante es dejar en claro que todo lo que se hizo en relación con COVAX se hizo en un marco de un acuerdo que incluía un adelanto de 6.8 y después entregas correspondientes a la cantidad por semestre que se iba a ir planificando. Es decir, ¿de dónde, vuelvo a repetir, de dónde salen los 2.9 millones? Y sale del cálculo de entrega máxima que en ese momento estaba previsto para Paraguay de 600.000 y un poco más de dosis, y después el resto en el segundo semestre. Por eso es que ellos, yo recuerdo que en una nota habían presentado justamente el detalle que hablaba de la primera entrega de 6.8, la de 2.9, aclaraba para qué era la primera entrega, que era para negociación, para asegurar cantidades óptimas de lotes de vacuna, y que la segunda correspondía claramente a la cantidad máxima que íbamos a recibir en cada semestre. ¿Y por qué finalmente terminamos por optar en no darles los 2.9 millones? Porque las cantidades máximas cambiaron. La cantidad máxima para el primer semestre ahora es 304.000. Y haciendo el cálculo, obviamente no alcanza 2.9 millones. Si ellos sugieren en algún momento, ya que estaba previsto 2.9, la diferencia se queda como para poder pagar adelantadamente el siguiente semestre. Ese fue el planteamiento. O sea, sí, no veo ahí que haya nada raro, Jorge. 30 segundos, doctor, pues se me fue el programa. ¿Cuánto dinero exactamente se pagó al mecanismo COVAX hasta ahora? ¿Cuánto se le entregó? Hoy, actualmente, se puede sumar 6.8 millones más los $158.000 que fueron depositados, que corresponden a las 36.000 dosis. 7 millones de dólares, digamos. Dale, doctor, no tengo más tiempo, le agradezco su explicación, como siempre, muy amable, muchas gracias. Julio Rolón, ex viceministro de Salud. Vamos a seguir hablando mañana en Radio 1 sobre este tema. Yo tengo acá más documentos que vamos a desmenuzar y tratar de entender qué fue lo que pasó. A lo mejor efectivamente se quiere, como dice Rolón,
armar una historia detrás de esto, pero a mí me sigue quedando la duda. ¿Por qué nos devuelven esa plata? El 4 de marzo al Banco Nacional de Fomento, a la cuenta del Ministerio de Salud, nos devuelven la plata. Cuando nos dan esa devolución de dinero, uno interpreta de que efectivamente se hizo una transferencia equivocadamente, por eso nos retornan la plata. Si eso no pasaba, lo que le preguntaba a Rolón, hubiesen dejado nomás ese dinero por las dosis que nos iban a asignar en el futuro. No había necesidad de entregarnos, de devolvernos ese dinero. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.